Test de preguntas. Adivina 35 capitales, solo tienes 5 segundos. Y si no logras en 5 segundos, pausa el video y piensa y responde. Prueba tu conocimiento y empecemos. Pregunta número 1. ¿Cuál es la capital de Perú? A. Venezuela. B. Lima. C. La Paz. La respuesta es Lima. Pregunta número 2. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? A. Seúl. B. Londres. C. Washington. La respuesta es Washington. Pregunta número 3. ¿Cuál es la capital de China? A. Perú. B. Pekín. C. Brasil. La capital de China es Pekín. Pregunta número 4. ¿Cuál es la capital de Rusia? A. Moscú. B. San Lorenzo. C. Brasil. La respuesta es Moscú. Pregunta número 5. ¿Cuál es la capital de Alemania? A. Jerusalén. B. San Lorenzo. C. Berlín. La respuesta es Berlín. Pregunta número 6. ¿Cuál es la capital de Reino Unido? A. Ciudad de México. B. Londres. C. Seúl. La respuesta es Londres. Pregunta número 7. ¿Cuál es la capital de Francia? A. París. B. Tokio. C. Ottawa. La respuesta es París. Pregunta número 8. ¿Cuál es la capital de Japón? A. Roma. B. Tokio. C. Argentina. La respuesta es Tokio. Pregunta número 9. ¿Cuál es la capital de India? A. Italia. B. Nueva Delhi. C. Bolivia. La respuesta es Nueva Delhi. Pregunta número 10. ¿Cuál es la capital de Brasil? A. Uruguay. B. Lima. C. Brasilia. La respuesta es Brasilia. Pregunta número 11. ¿Cuál es la capital de Canadá? A. San Lorenzo. B. Venezuela. C. Ottawa. La respuesta es Ottawa. Pregunta número 12. ¿Cuál es la capital de Australia? A. Canberra. B. Israel. C. Filipinas. La respuesta es Canberra. Pregunta número 13. ¿Cuál es la capital de Italia? A. Roma. B. Berlín. C. Guatemala. La respuesta es Roma. Pregunta número 14. ¿Cuál es la capital de Corea del Sur? A. Ciudad de México. B. Seúl. C. Pekín. La respuesta es Seúl. Pregunta número 15. ¿Cuál es la capital de España? A. California. B. La Paz. C. Madrid. La respuesta es Madrid. Pregunta número 16. ¿Cuál es la capital de México? A. California. B. Ciudad de México. C. Guatemala.
La respuesta es Ciudad de México. Pregunta número 17. ¿Cuál es la capital de Indonesia? A. Yakarta. B. Chicago. C. Puerto Rico. La respuesta es Yakarta. Pregunta número 18. ¿Cuál es la capital de Turquía? A. Ankara. B. Washington. C. Quito. La respuesta es Ankara. Pregunta número 19. ¿Cuál es la capital de Arabia Saudita? A. Ottawa. B. Pekín. C. Riad. La respuesta es Riad. Pregunta número 20. ¿Cuál es la capital de Argentina? A. Buenos Aires. B. Barcelona. C. Madrid. La respuesta es Buenos Aires. Pregunta número 21. ¿Cuál es la capital de Nigeria? A. Bruselas. B. Abuya. C. El Cairo. La respuesta es Abuya. Pregunta número 22. ¿Cuál es la capital de Egipto? A. Bruselas. B. El Cairo. C. Yakarta. La respuesta es El Cairo. Pregunta número 23. ¿Cuál es la capital de Tailandia? A. Egipto. B. Bangkok. C. Buenos Aires. La respuesta es Bangkok. Pregunta número 24. ¿Cuál es la capital de Pakistán? A. Berna. B. Singapur. C. Islamabad. La respuesta es Islamabad. Pregunta número 25. ¿Cuál es la capital de Suiza? A. Berna. B. Viena. C. Singapur. La respuesta es Berna. Pregunta número 26. ¿Cuál es la capital de Bélgica? A. Jerusalén. B. Filipinas. C. Bruselas. La respuesta es Bruselas. Pregunta número 27. ¿Cuál es la capital de Noruega? A. Oslo. B. Singapur. C. Ciudad de México. La respuesta es Oslo. Pregunta número 28. ¿Cuál es la capital de Grecia? A. Egipto. B. Bruselas. C. Atenas. La respuesta es Atenas. Pregunta número 29. ¿Cuál es la capital de Portugal? A. Santiago. B. Lisboa. C. Bogotá. La respuesta es Lisboa. Pregunta número 30. ¿Cuál es la capital de Bolivia? A. Suiza. B. La Paz. C. Uruguay. La respuesta es La Paz. Pregunta número 31. ¿Cuál es la capital de Chile? A. Argentina. B. Santiago. C. Uruguay. La respuesta es Santiago. Pregunta número 32. ¿Cuál es la capital de Colombia? A. Suiza. B. Bogotá. C. Uruguay.
La respuesta es Bogotá. Pregunta número 33. ¿Cuál es la capital de Paraguay? A. Bélgica. B. Asunción. C. Brasilia. La respuesta es Asunción. Pregunta número 34. ¿Cuál es la capital de Ecuador? A. Quito. B. Filipinas. C. Egipto. La respuesta es Quito. Pregunta número 35. ¿Cuál es la capital de Costa Rica? A. Canadá. B. Argentina. C. San José. La respuesta es San José.